Hola bonicos, soy Neus Díez y hoy vamos a hablar de uno de los sentidos más importantes pero más olvidados. Hoy vamos a hablar del marketing olfativo. Quédate hasta el final del vídeo porque va a ser una pasada. Te voy a contar por qué el sentido del olfato es uno de los más potentes que podemos usar en marketing y cómo afectan los olores al cerebro. Además, he traído a unas cuantas personas para que hagan un experimento y va a ser una pasada porque los vas a ver reaccionar a olores que han sido parte de su infancia o no. Y por último te voy a contar qué estrategias de marketing olfativo han utilizado empresas que son muy conocidas. Así que allá vamos. Y tú te estarás preguntando, ¿qué es el marketing olfativo? Vale, pues el marketing olfativo pertenece a la familia del marketing sensorial. ¿Qué es ese marketing que apela a tus sentidos? Al sentido de la vista, al sentido del olfato, al sentido del tacto, al sentido del gusto y al sentido del oído. Esto se hace con la finalidad o bien de crear una experiencia o inducir una compra. Te voy a poner algunos ejemplos. Algunas discotecas pueden comprar frascos con olor a menta, rociarlo para inducir a la compra de mojitos. O también se pueden comprar frascos con olor a pan recién hecho, ponerlo en los supermercados para inducir a la compra de bollería. Otro ejemplo bastante común son las aspiradoras. Ese sonido tan fuerte está muy estudiado para que relacionemos el sonido con la potencia de aspiración. Estos son algunos ejemplos de cómo el marketing sensorial puede inducir a una compra. Un ejemplo de marketing sensorial para crear una experiencia sería una tienda de Starbucks, por ejemplo, o una tienda de Apple. Son tiendas muy estudiadas que estimulan todos los sentidos para crear una experiencia completa. Y yo sé lo que tú estás pensando. Tú estás pensando, Neus, pero que el sentido del olfato, que tampoco es para tanto, ¿no? Que si me dices que es el sentido de la vista, pues lo entiendo. Pero el olfato, ¿qué sacáis de ahí? Pues ¿sabías que según un estudio de la Universidad de Rockefeller somos capaces de recordar un 1% de lo que tocamos, un 2% de lo que oímos, un 5% de lo que vemos y adivina cuánto recordamos lo que olemos? Un 35% de lo que olemos. Además, mientras solo somos capaces de diferenciar 200 colores, la memoria olfativa puede recordar más de 10.000 olores. Y ahora vamos al meollo del asunto. ¿Tú nunca has olido algo que automáticamente te ha transportado a un momento de tu vida? ¿Alguna vez te has cruzado con alguien por la calle que utilizaba la misma colonia que tu ex, que tu mejor amigo de la infancia, que tu abuelo, y automáticamente te ha recordado a esa persona? ¿Ha sido algo totalmente emocional? ¿A que sí, verdad? A todos nos ha pasado. Pues bien, ¿por qué el sentido del olfato está tan relacionado con la memoria y con las emociones? Lo primero que tienes que saber es que el resto de los sentidos hacen sinapsis en el tálamo, pero el olfato no. El tálamo funciona, entre otras cosas, como estación de procesamiento de todas las modalidades sensoriales, excepto la del olfato. Es decir, la información llega al tálamo y este elige la información más relevante y la pasa a la corteza cerebral, y ahí ya se procesará de una forma más consciente. Pero ya hemos dicho que con el sentido del olfato no pasa esto. El sentido del olfato va directamente al sistema límbico, que es también conocido como el cerebro emocional. Y el sistema límbico está relacionado con la expresión de las emociones, con el apareamiento, con la reproducción y con el procesamiento de la memoria. Entonces, ahora ya entiendes por qué cuando olemos algo nos transporta a un recuerdo que tenemos y nos emociona tanto. De hecho, las personas que pierden el sentido del olfato pueden tener problemas a la hora de reconocer sus propias emociones. Y en algunas terapias para el Alzheimer se utiliza la estimulación del olfato para evocar recuerdos. Por ejemplo, les hacen oler la colonia que ha utilizado toda la vida su pareja para estimularles así el recuerdo. Por eso a las marcas les interesa tantísimo estimular tu sentido del olfato, porque es una vía directa a tu sistema límbico. Es una forma directa de emocionarte y de hacer que las recuerdes. Suscríbete. Y ahora que tú ya tienes todos los conocimientos en tu cabeza, tú que ya estás puesto en el marketing sensorial, que estás ahí a tope, vamos a hacer un experimento. He traído a estas personitas. Hola, corazones. Hola, me llamo Iván, tengo 21 años.
Hola, ¿qué tal? Estoy asustado. Que los bonicos de verdad, los que se ven todos los vídeos, ya las conocen, angélicos, vienen siempre. Vamos al experimento. Les voy a poner a oler cositas con los ojos cerrados, por supuesto. A ver qué nos dicen. Va a ser muy interesante que veáis su reacción. No os lo cuento, os lo enseño. Dentro vídeo. Claro, como no tengo tocha ni nada. A ver si me mancho el rímel. ¿Ves? ¿Qué te he dicho? Primer olor. Oye. Ay. Ya ves, las ceras de cuando eres un baby ahí y estás haciendo las manualidades en clase y eso, o en plástica que te hacían pintar con muchos colores por debajo y arriba en negro y rayabas ahí con un palito y haces dibujos. A ver, me huele a cole. Huele a Plastidecor, ¿no? Me huele a... Sí, a colores del cole. Sí, eso, al colegio, cuando a plástica, me huele. Me lo imagino en el colegio, cuando estás estrenando los Plastidecor, ¿no? Que los acabas de abrir y... ¿Tú cuando ves un Plastidecor piensas en lo que has pensado ahora? Ni de coña. No. Y mira que veo en tiendas, en el chino y todo, no es lo mismo. Es olerlo y que se te venga eso a la memoria. Me acuerdo de ese ejercicio de que hacías por debajo como si fuera el arco iris con todas las ceras, arriba pintabas en negro de todo y luego rayabas con un palito. ¡Wow! Este ha sido brutal. Ha sido de forma automática. Iván y Mel han tardado solo 3 segundos en decir Plastidecor, primer día de cole, plástica. Ha sido automático, ha sido olor, recuerdo. Y como ya habéis visto, han dejado bien claro que cuando ven Plastidecor no les evoca ningún tipo de recuerdo, pero olerlos les ha transportado el primer día de clase. Y ahora os quiero comentar una cosita. El olor de Plastidecor estaba tan metido en mí que yo creía que Plastidecor olía siempre, para toda la vida. Pero no, resulta que Plastidecor solo huele así el primer día que los abres. Como bien dijo Mel, primer día de cole. Cuando ya los has abierto, pierden prácticamente todo su olor. Mirad lo que pasó cuando les hice el experimento a Judith y Joyce una semana después. Yo no huele nada. Segundo olor. Nenuco. Me huele a nenuco. 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 Buah, ese sí, el nenuco de toda la vida. Mi madre me untaba la cabeza de eso antes de ir al cole. Es que a mí no me lo han puesto, mi madre lo odiaba. Me recuerda a mi sobrino. Mi amiga siempre lleva esa maldita colonia en el bolso y me la echa cuando va borrachito. Ay, que huele, por favor. Ay. Ay. Vale, esto no me lo esperaba. Nenuco se relaciona con una borracha, vale, esto es nuevo. No. Y cuando se suda en la discoteca va echándosela a la gente. Qué locura, Me ha recordado a Marta, de verdad. Y igual que la colonia la vez, sí, huele muy bien tal, pero cuando me han venido enseguida el olor de mis sobrinitos, es que bien huele, de ganas de achucharlos, me huelen súper bien. De nuevo, recuerdos. Otra vez, no han tardado nada en reconocer que era el nenuco, además estaban súper emocionados. Amel ya ha recordado a su sobrinito, Iván a su madre cuando por la mañana le ponía nenuco, y Judith a una borracha. Esta mujer es para darle de comer aparte. Tercer olor. Es que huele, huele muy bien. Esto huele a serie. A cuando trabajo. No sé, huele como un poco a limón, ¿no? ¿Por qué me lo alejas tanto? Sí, me huele a limón. Pero tienes que mirar a la cámara. No sé dónde está la cámara. Ahí, ahí. El insecticida, exacto, cuando estoy matando a cucarachas por casa. A cuando fregas casa. O a ropa limpia. Huele a nenuco fregasol. A ver, siento que me huele a ambientador, huele a casa recién limpia. No sé.
La verdad es que este producto lo elegí a propósito porque sabían que no iba a surtir en ellos ningún tipo de efecto. Este olor pertenece a otra generación, a personas que ahora tendrán unos 45 años, pero me parece muy interesante que veáis la diferencia de uno a otro. Plastidecor ha sido automático, primer día de cole, plástica, tal, y este ha sido en plan, olor a limón, pues me huele a limpio, me huele... Nada, no les ha evocado ningún tipo de recuerdo, porque no había nada que recordar. Cuarto olor. Ay, qué bueno, me encanta. Vaporub. ¿Sabes lo que es? ¿Qué? Vivaporus. Cuando era pequeña, mi mami me lo ponía en el pecho para poder toser. ¿Cuándo te ponían cuando eras pequeño? Que estabas enfermo. De mi madre. Pues de nuevo, olor, recuerdo, emoción. Ha sido de forma automática. Voy a daros un dato curioso. Hace relativamente poco, Vicks sacó unos pañuelos llamados Buff con el olor típico a este producto para despertar en el consumidor el recuerdo de sus madres untándoles este producto en el pecho. Bueno, mis bonicos, espero que este experimento os haya ayudado a entender mejor la potencia del marketing olfativo. Y ahora me gustaría pediros dos favores. El primero, suscríbete y dale a la campanita, que no sé por qué seguimos teniendo un 73% de personas que nos ven y no se suscriben. ¿Qué te cuesta? A mí me hace feliz, me ilusiona. Lo segundo que te voy a pedir es que me dejes un comentario con tu edad, tu país y los productos con los olores más significativos para ti. ¿Por qué te pido esto? Tendrás que suscribirte para verlo. Y ahora voy a contarte algo increíble. Las técnicas de marketing olfativo más locas que han utilizado las empresas. En serio, son una pasada. Esta que te voy a contar puso difusores de olor en los autobuses públicos para... El vídeo ya se ha hecho muy largo y si quieres saber estas técnicas de marketing olfativo flipantes que han utilizado empresas muy conocidas, tienes que darle like al vídeo. Y si llegamos a los 100 likes, sacamos la segunda parte, ¿ok? ¡Chao, bonicos! Suscríbete, yo voy a ser el nuevo Rubius. Me ha salido muy de loca, ¿no?